Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos a un vídeo un poco distinto. Primero de todo debo decir perdón por mi voz, ya me estoy encontrando mejor del resfriado que tuve, pero ahora me ha dado pues por tener esta voz, así que perdón de antemano. Quiero hacer este vídeo porque a mí me gusta bastante verlo, la verdad. Que os voy a traer como mis favoritos del año 2022. Productos tanto de skincare como cosas de entretenimiento, ropa, accesorios, todas las cosas que yo compro a diario o uso a diario. Y bueno, para empezar voy a empezar con ropa. Al hacer patinaje pues hago deporte y necesito pues ropa de entreno. Entonces yo creo que soy muy pesada con esta marca, pero es que me flipa, me estoy enamoradísima, que es la marca de Gymshark. Es que de verdad estoy in love porque, o sea, tengo de todo. Tengo pantalones largos, tengo estos cortos. No sé, es una marca que parece tontería, pero es que incluso me siento más motivada con esta ropa. No sé por qué, pero es que encima es súper cómoda, se adapta un montón al cuerpo y no sé, es fantástica. De Gymshark realmente utilizo tanto pantalones como tops ajustados de todos los colores posibles, o sea, todas las cosas. Tengo tops de distintas formas posibles, de todos los colores. ¿Soy una fanática? Sí, pero es que es una fantasía, o sea, me encanta esta marca. Y bueno, en un blog enseñé que también me compré tipo chandals. Y bueno, los pongo por la calle, tipo, no me apetece ir con tejanos si quiero ir cómoda, los lunes sobre todo. Pues me pongo este chándal, que también lo tengo en negro, y es que es súper cómodo y es una fantasía. Pero bueno, yo creo que esta marca era obvia que iba a estar en el apartado de ropa. Ahora voy también de ropa, ya ropa más de calle. Estoy muy obsesionada con... De hecho, este abrigo me lo compré el año pasado y me gusta cómo me sienta el cuello así. Y de verdad que me encantan este tipo de jerseys. ¿He dicho abrigo? Creo que he dicho abrigo, jerseys. Que este es de Zara, que me lo compré el año pasado. Pero de ropa no es que yo sea como... compre en una marca específica. Realmente voy a tiendas y si veo que algo me gusta me lo compro. Y de hecho, yo soy más de Vinted. Es decir, hay muchas cosas que miro por Vinted, porque si veo que algo que he visto por tienda está en Vinted, aprovecho y lo compro en Vinted en vez de comprarlo de nuevo en la tienda. Como por ejemplo los pantalones, que también son de Zara, me los compré en Vinted, estaban agotados en tienda y dije, voy a ver en Vinted a ver qué hay. Y justo los encontré en mi talla y baratos, o sea, estaban muy bien de precio. Aproveché, y esto también es de Vinted, que es un chándal de Levi's, creo que se pronuncia así, o Levi's o como se pronuncie, salió a 8 euros, literal. Y es que está perfecto. Y luego ya, marca que yo a veces compro bastante, sobre todo pantalones, es Urban Outfitters, como estos pantalones de aquí, que es esta marca de aquí que es BDG. Aparte de que estos pantalones me encantan, o sea, tienen como caras sonrientes, y es que los vi y me enamoré. Los pantalones de Urban me gusta también un montón cómo me sientan y estoy súper cómoda con ellos, pero son una fantasía para mí. Vale, lo último de ropa es este abrigo de aquí. Me lo compré el año pasado y literal que es muy largo, pero me flipa porque a veces incluso me puedo poner a algún pantalón corto con unas medias negras y me pongo este abrigo que me tapa entera, entonces no paso frío. Ahora ya dejamos la ropa aparte y vamos a con accesorios, que bueno, estos accesorios son zapatos que podían entrar dentro de ropa, no sé, yo creo que son accesorios, así que va a estar en esta sección. Yo creo que sin duda entran las Dr. Martens, o sea, estas Dr. Martens me las compré en 2018, sí, me las compré en 2018, están intactas, o sea, es una fantasía, son súper cómodas, te lo puedes poner como muy formal, muy informal, o a veces si quieres ir formal pero darle un toque informal, o sea, son una fantasía. Creo que vale la pena la inversión en estas botas, porque es que de verdad, qué cosa quedan bien. ¿Hay una mosca? Las sigo usando hoy en día, o sea, las uso muchísimo. Incluso me las he puesto alguna vez en verano. Llamadme loca, pero es que sí, me las he puesto en verano. Unos años más tarde, después de comprarme estas, que son las Sinclair, creo, me cogí las normales, pero en las veganas, que son como este tono granate. Y me encantan porque les da como un toque, no sé, o sea, parece que el granate no vaya a combinar, pero es que, por ejemplo, con esto
queda de maravilla. Súper cómodas, lo que he dicho de con las otras, pues con estas. Y estas son, como digo siempre, una fantasía. Seguimos también con botas. Son estas botas de aquí, que estas me las compré el año pasado y me las pongo muchísimo también, porque con alguna falda o algún pantalón corto me pongo las medias y me pongo esto y es que le queda un outfit que a mí me flipa, o sea, me encantan. Las cogí en Pool, pero están en cualquier lado. Y por último, de zapatos, yo creo que si no os lo veíais a venir, cuando las veáis diréis, es verdad. Pues las New Balance, o sea, me las compré este año, pero es que literal que me las pongo, porque esto, o sea, te pones un chándal, te pones esto, queda bien. Me pongo con pantalón de vestir, con chándal, con cualquier cosa. Son una fantasía. Si quería unas bambas, son las New Balance 530, que también me gustan mucho las 550, que son como más planas, las voy a dejar por aquí, que también son como mi próxima adquisición, no sé de cuándo, porque sí que se parecen un poco a las Blazer. Sí que las Blazer son altas y las New Balance son bajas, pero me da como, me transmite como el tipo de estilo como las Blazer, entonces no sé si me vale la pena invertir en unos zapatos que el estilo sea parecido al de las Blazer, entonces no sé, de momento no. Yo creo que si contáis las veces que diré fantasía en este vídeo, no sé, pero lo diré muchísimo. Ahora llevamos a joyas. Yo soy una fanática de las joyas, que soy la típica que ve una joyería y yo voy. No me compro nada, pero lo miro todo. Sobre todo los anillos me flipan. Pero bueno, vamos al caso. Hace años era más de plateado, pero ya llevo años que soy team dorado. Siempre miro marcas que el dorado pues se mantenga, porque sí que es verdad que cuando me pongo una joya o sobre todo pendientes no me lo quito, a no ser que sea muy grande, pero soy de dejármelos. Y claro, pues me ducho y todo, entonces quiero como joyas que mantengan el dorado, porque sí que es verdad que hay muchas joyas que se va el baño de oro. Las marcas que más me gustan de joyas en este aspecto son la primera, que es María Pascual. Primero de María Pascual son estos pendientes que me flipan. O sea, me los he puesto muchísimo estos pendientes, me parecen monísimos. Entonces también de María Pascual tengo este anillo que me lo... Uy, está al revés. Me lo pongo muchísimo, que es de mi horóscopo, que soy Leo. Súper bonito. Sí que es grueso, pero puesto, o sea... No sé, me gusta muchísimo cómo se ve. Creo que es en María Pascual que si te compras una joya y se te pone como plateada, no sé si es verdad esto que estoy diciendo, así que no me lo tengáis en cuenta porque no sé si es verdad, pero creo que si se te pone mal, si tú mandas un mail a María Pascual conforme te has comprado la joya y te ha pasado esto, te dan otra nueva. No lo sé, aviso. Vamos ahora con esta marca de aquí, es los pendientes estos de aquí, de uno de 50. Esta marca me gusta el hecho de que las joyas son como a mano, entonces cada joya es distinta y tienen formas, son geométricas 100%. Le da un toque de como de personalidad y originalidad a la joya. Esta de aquí, veis como que la forma no es geométrica 100%, pero le da un toque, o sea, le da como originalidad. Y ahora vamos a collares. Estos dos son de María Pascual, de hecho... Este es uno que me lo pongo muchísimo. Me lo puedo, o sea, normalmente me lo pongo tipo choker o más largo. Por ejemplo, en este jersey me lo pondría más largo porque pues choker no tiene mucho sentido. ¿Veis el dorado? Me he bañado con él, o sea, y sigue intacto. Este de María Pascual me lo compré en Vinted, que es este de aquí, que soy una fanática de las conchas. Y me lo compré en Vinted porque se agotó en María Pascual y yo pues como buena fanática de las conchas quería el collar y un día lo vi en Vinted y pues fue mi oportunidad de la vida y aquí está. Ahora llevamos al apartado de skincare y estos productos los he enseñado en muchísimos vídeos, pero de momento me están funcionando y veo que me gustan, así que os los voy a enseñar otra vez porque este vídeo va de eso. El primer producto es este de aquí, que es de CeraVe. El limpiador va genial y encima no tiene, ¿cómo se dice? No tiene fragancia, creo que es. Este de aquí, este es más pequeñito, pero es la crema. Me la pongo tanto de día como de noche, cuando me acuerdo. También pues no tiene fragancia, o sea, creo que es pH neutro, pero no estoy segura. De esto también tengo la crema solar, pero es... Lo que no me gusta es que es 15 de protección y yo creo que se tiene que usar 50. Entonces no lo recomiendo
por ese hecho, pero como crema me gusta. Lo siguiente de skincare es este producto de Ordinary, que también os lo he enseñado 1000 veces. Es para las ojeras, tiene como cafeína y yo me noto que estoy como más despierta y no se me notan tanto las ojeras. Ahora me las noto muchísimo desde que no me lo pongo, pero no sé si es mental o una cosa mental, porque a veces la mente hace mucho. Ordinary tiene más productos que quiero probar, pero de momento solo he probado este, así que os lo recomiendo este. Y por último, esto es la joya de la corona, de verdad. O sea, esto sí que es una fantasía, pero una fantasía de las buenas. O sea, bálsamo labial, que también lo he mencionado en un vídeo, que está en Amazon ahora. Y este producto lo compraba mi madre cuando era pequeña y ahora lo uso. Tengo los labios cortados, me lo pongo, me dura muchísimo y me lo cura. O sea, yo creo que es el mejor producto. Vamos a Makeup, que solo os enseño este producto, que es el corrector de Tarte, que tengo con mucha manía con mis ojeras. Y este producto viene como... No sé si es que tiene mucha cantidad o opaca mucho, entonces no me las noto tanto. Y me encanta. Se me terminó, me compré otro y es que me tuve que volver a comprar este porque no me funcionaban los demás. Quería este. Y ahí me encanta, pero claro, depende de la persona. Pero en mi caso, este me flipa. Ahora ya vamos a pasar al apartado de entretenimiento. Lo primero que os voy a enseñar es mi última adquisición. Mejores compras del año. Son estos cascos de aquí. Estos son los Sony 1000XM4. Hay los M5, pero se pasaba de precio para mí. Y cogí estos y es... Aparte de que estéticamente me gustan mucho más estos que los M5, pero ya fuera de estética son... ¡buah! Tenía los Beats como cascos, pero editando incluso en el tren me los tenía que quitar porque me dolía la cabeza y al rato un horror, un horror. No sé si soy yo o qué, pero los Beats no me funcionan. Entonces decidí venderlos y me cogí estos porque estos te cogen como la oreja entera. O sea, te ocupa todo. Los Beats era como más un puño así y me cogía como media oreja. Y estos me ocupan toda la oreja. De hecho, es que me los pongo y ya noto la diferencia de que me están tapando. O sea, la cancelación de ruido es brutal. Y estoy toda la hora en el tren con los cascos y no hay ningún momento en que diga, buah, me están molestando. También hablando de cascos, os recomiendo también los AirPods, porque claro, para entrenar o para hacer deporte, sí que los cascos grandes, yo soy más de... Sobre todo si me muevo y tal, pues no quiero ir con todo el mastodonte encima. Tengo los AirPods Pro, que también tienen cancelación de ruido. Y a ver, la diferencia entre los Sony y estos, los Sony son brutales, pero estos también como deporte, para hacer deporte, también me van genial y los utilizo un montón, sobre todo cuando tengo que correr o cuando voy a competiciones me utilizo esto. Si llevo un bolso pequeño y no quiero llevar algo más grande y no me apetece ir todo el día con los cascos, sí que los AirPods me salvan la vida, la verdad. De entretenimiento no podía faltar mi Nintendo Switch. Esta es la OLED y otra fantasía. Con mi Nintendo Switch. De hecho, yo tenía la Lite y me la vendí. Todo el tamaño, como la pantalla, todo. Y aparte puedo quitar los mandos. La utilizo muchísimo. No tanto como me gustaría ahora que estoy haciendo pues con la carrera y tal. Si no leo, estoy jugando a la Switch. Obviamente, pues Animal Crossing es el principal juego. Es el único juego que tengo. Mi próxima adquisición es, ahora lo tengo reservado el juego, porque no sale hasta febrero, es el de Hogwarts Legacy. Tengo muchísimas ganas y tengo mucho hype con este juego. Lo último de entretenimiento es mi iPad. Este es el iPad Pro. Es el de 11 pulgadas y con el Apple Pencil, que me va genial porque aquí pues tanto miro vídeos de YouTube como Netflix, Disney Plus, HBO, series, lo que sea. Y también lo utilizo muchísimo para hacer journal o para bocetar. Lo utilizo a diario el iPad. Para terminar, vamos a la última parte que obviamente, como veis aquí, soy fanática de leer, entonces os voy a recomendar libros, pero también de organización. Tengo esta agenda. Esto en AliExpress lo podéis encontrar. Esto pues me lo he hecho yo, pero la agenda en sí, lo que hay dentro, es esta de aquí, que es de la marca Melpom, que me gusta muchísimo porque
te venden tanto la agenda, pues si la quieres entera, como en mi caso la agenda con separadores. Entonces yo me la compré súper bien de precio, tienes la agenda por separadores y te la puedes como, pues en este caso me he personalizado yo mi propia agenda. La semana vista, a mí me da mejor organizarme en semana vista y tiene tanto apartado de notas como apartado de calendario. De momento me ha encantado y estoy muy cómoda con esta agenda. Porque hay veces que he comprado una agenda y me he tenido que dejarla y comprarme otra porque no me funcionaba, y en este caso me ha funcionado. Hablando de libros, yo creo que este libro en TikTok, o sea, bueno, todos los libros que os voy a enseñar en TikTok pues han petado, pero el primero yo creo que es este de aquí, que son Los 7 maridos de Evelyn Hugo. O sea, porque yo soy más de libros de fantasía con romance y tal, pero este no es fantasía. Sí que hay romance porque habla de sus 7 maridos, pero es un libro en el que yo creo que todo el mundo debe leer. Es brutal. O sea, no quiero hacer spoilers porque si hablo seguro que hago spoiler, entonces no quiero entretenerme mucho, pero de verdad tenéis que leer este libro porque habla de la historia de Evelyn Hugo, pero a través de los 7 maridos que tuvo, pero habla de muchísimas cosas y de verdad, leer este libro. Aquí esto pues os lo tengo que recomendar. Si no sois de fantasía, pues no, pero si sois de fantasía, leer la saga Crave. O sea, es mi saga favorita. Sí que es verdad que una vez lees todos, este es el que pero leer esta saga, por favor. O sea, me he comprado el primero y el segundo en inglés, ya me lo he leído. El segundo no, pero me he pedido los restantes que me quedan porque me quiero leer esta saga también en inglés. Una amiga y nos firmó el libro. Es que de verdad es mi saga favorita, o sea, la tenía que recomendar porque me flipa. Yo os podría recomendar muchísimos libros, pero no voy a ser pesada, entonces voy a recomendar como bases. Hay un libro, bueno, ya os lo estoy enseñando, es Eat With Us. Leer este libro, de verdad, porque han sacado la segunda parte que me la quiero comprar, pero es que tengo muchos libros pendientes y me la leí en inglés, yo lo entendí perfectamente, o sea, no me supuso ningún problema leérmelo en inglés. Habla de muchas cosas heavy, importantes, verdad, es impactante. Bueno, de hecho, creo que recomendaría todos los libros que tengo. Los recomendaría todos, bueno, no todos, pero sí, todos. Bueno, Harry Potter, obviamente, leer Harry Potter, por favor, o sea. Me faltan los 2 últimos libros. Como me leí Nix, que es muy tocha, paré, empecé a leer otros libros y pues empecé a leer todo esto y se me ha parado. Y me faltan 2, pero tengo pendiente leérmelos y terminarme la saga. Señor, no tengo un libro que es este de aquí, que es From Japan, que es hay como diseño que se ha hecho en Japón, porque a mí me gusta muchísimo la estética de Japón. Y tengo este libro que me lo regaló mi hermana y me encanta. Tengo muchos libros que están en mi wishlist que me quiero comprar, pero no me he comprado y quiero, así que por Navidad seguramente alguno va a caer. También tengo el libro de Carlos Ríos, que hay un montón de recetas. Un montón de recetas, tanto de aperitivos como de postres, como de desayunos, comidas, cenas, etc. Y va genial porque a veces cuando no tienes ideas o no... Sobre todo ahora en Navidades, va genial. Yo creo que está súper bien. Para terminar el vídeo, esta recomendación iba... O sea, porque cuando pensé el vídeo dije, vale, de música ¿qué recomiendo? Es que yo soy muy todoterreno en este aspecto. Mi música, hay hasta música clásica, hip hop, pop, reggaetón, trap, de todo. Menos electrónica y techno, todo lo demás lo escucho. Sino que escucho muchísimos artistas, entonces pues no recomendaré a ninguno en concreto porque es que escucho todo tipo de músicas. Y de hecho, sí que os voy a recomendar que tengo una playlist en Spotify, que es esta de aquí. Bueno, voy añadiendo canciones que pues... Es que, si os fijáis, hay de todo. O sea, hay de Disney incluso. Y veréis que, o sea, mi gusto musical es un poco variado. La biografía del canal está ahí por si queréis investigar lo que escucho. Ay, ¿qué es esto? ¿Un mosquito? ¡Oh!
hace un mosquito si estamos en diciembre? Espero que no me haya entretenido. Creo que me he pasado mucho hablando, pero bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos mis próximos vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.